Listo, entonces vamos a empezar. Gracias a todos por conectarse en la mañana de hoy. Yo sé que muchos de ustedes seguramente ya están en la oficina o trabajando, pero pues está increíble que puedan estar hoy acá. Lo que les quiero mostrar hoy es la presentación que hice en Expo Marketing en Bogotá el mes pasado. Básicamente es una metodología que ha evolucionado, digamos, de toda mi experiencia laboral, en la que el contacto con los datos ha sido como fundamental para el desarrollo de estrategias de marca, de conocimientos de consumidor y así. Sí, entonces quisiera empezar por esto. O sea, sabemos que los datos, o más bien por reconocer esto, los datos están revolucionando el mundo de los consumidores y las marcas. Lo sabemos, lo dice la industria, nos lo dicen todo el tiempo, lo dicen todos los artículos, pero en realidad la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es si esto está pasando de la manera correcta. ¿Sí? Justo pensemos por un momento la cantidad de datos que se generan al día. O sea, casi que ninguno de nosotros está lejano a toda esta realidad. O sea, aunque no quisiéramos y no estuviéramos en el mundo publicitario, pues sí estamos definitivamente en el mundo de los datos. Se generan 2.5 millones de gigabytes de datos al día que vienen de muchísimas fuentes. O sea, ya como para que no pensemos solo en redes sociales. Al día se generan en promedio 40.000 búsquedas por segundo en Google. ¿Sí? Lo que nos da al final 3.5 billones de búsquedas en Google al día, y esto es solo considerando que el buscador de Google, digamos que obtiene el 77% del total de búsquedas que se hacen en el mundo. O sea, estamos dejando como por fuera las cosas que también suceden en otros buscadores. También algunas cosas que vienen de redes sociales, que igual y sí conocemos mucho mejor, ¿no? Pero cosas como que al día se suscriben 120 personas nuevas en LinkedIn, o sea, eso nos lleva a imaginar como, ok, o sea, así es la búsqueda de trabajo también, ¿no? Para muchos que creemos que Twitter ya pasó, ya dejó de ser o lo que sea, en realidad es que se generan 456.000 tweets también al día. Y en Instagram, que pues es una plataforma que todos sabemos que está en pleno boom, se suben al día 46.740 fotos. La verdad es que el caso de Instagram es increíble porque de los 600 millones de usuarios que tiene ahora, 400 millones son activos al día. O sea, pensemos, cada cuánto nos metemos a Twitter, cada cuánto ahora mismo nos metemos a Facebook, pero esto lo que nos muestra es que diario nos estamos metiendo a, a Instagram. Luego aparecen otro tipo de datos donde más bien no estamos como muy conscientes que también suceden, pero por ejemplo las cosas que pasan en Tinder, eh, 990.000 Tinder swipes, o sea, 990.000 personas que estamos descartando en aplicaciones como esta, pero además todo lo que pasa a través de los sistemas de geolocalización, tipo más de 45.000 viajes que se hacen diarios a través de plataformas como Uber, y aquí tendríamos que considerar toda la información que entregamos a otras plataformas tipo Rappi o las cosas que están sucediendo en nuestros smartwatch, etcétera, ¿sí? Entonces hay un montón de información que las personas estamos dejando ahí y que las marcas también pueden aprovechar para conocer a sus consumidores. Entonces mi punto de vista acá es el siguiente, la verdad es que los datos, y como todos estamos susceptibles a ellos, es un idioma que debemos aprender. Sin embargo, nos pasa lo que le pasa a este video. Espero que lo puedan oír bien. You know why that little red-haired girl never notices me? Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. How can she see someone who's nothing? No te entendí ni verga, no sé inglés. Bueno, este video me gusta mucho, es como un poquito un chiste acerca de cuando no hablábamos ciertos idiomas o lo, importancia que, o lo importante que sabemos que es hablar un segundo idioma, un tercer idioma, eh, pues la verdad es que los datos son otro idioma que tendríamos que aprender a hablar precisamente por el contexto que les acabo de dar. Esto llevado a mundos de marketing y de comunicación donde la mayoría de nosotros estamos, hace que sucedan este tipo de cosas en reuniones. O sea, este tipo de cosas que les estoy mostrando en estas dos caricaturas pasan muchísimo, ¿no? O sea, vamos a resolver un problema de data, vamos a resolver un problema de negocio, una data que no tenemos ni la menor idea de qué se trata, o también, y seguramente por parte de muchos colegas nuestros,
soportar información en data que está hecha a propósito para mostrar un resultado en específico. Entonces, a mí me gusta decir que los mejores clientes que he tenido en la vida son aquellos que cuestionan este tipo de gráficas, ¿no? Que cuestionan de dónde viene la fuente, cómo se extrajo la data, etcétera, etcétera. Y creo que hacia allá va justo lo que yo les quiero contar el día de hoy. Entonces, no importa cómo ustedes quieran llamar a sus consumidores, o sea, si les quieren decir clientes o si les quieren decir consumidores porque estoy en la categoría de X o no, ¿sabes qué? Es que yo soy una startup digital y no son consumidores, son usuarios. Bueno, vale, usuarios, pero en realidad todos este tipo de palabras que usamos en realidad se refiere a las personas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, como pone, equilibrando un poco, le estamos hablando a personas, pero estamos también inmersos en un mundo que tiene que ver con datos. Suceden como tres cosas muy específicas. Estamos, primero, como muy analfabetas, estamos muy poco conocedores en el tema de datos y tomamos decisiones que afectan personas. Entonces, queremos ser como súper coherentes con las personas, responder a sus necesidades, responder a sus deseos, pero al mismo tiempo estamos mirando una data que no entendemos como personas, sino simplemente como números, que es aquí un poco lo segundo, ¿no? Entonces, es querer hablarle a un ser humano a través de un robot. Y lo último, que también es parte como de la convicción que tiene Human Data, es que los datos y sobre todo las personas que trabajen en medios me van a entender mejor. Son ahorita muy usados para optimizar los medios, o sea, dónde pautar, cuándo hacerlo, a qué hora hacerlo, ¿no? Cómo obtienes mejor efectividad de tu dinero, pero en realidad muy poco se está usando para optimizar el conocimiento de las personas. Con eso quiero ir a tener los datos correctos, no necesariamente significa hacer lo correcto, ¿sí? Y aquí quiero ir como un poquito como a esta nueva tendencia del marketing que es mucho más humano, ¿sí? Estamos en un momento donde las personas están prefiriendo marcas que tienen fuertes convicciones, están prefiriendo las marcas que son coherentes como con su propósito, que todas las cosas que están lanzando al mercado, sus nuevos productos, su decisión de cuáles ingredientes quieren usar, responden como algo mucho más grande. De hecho, si lo pensáramos de esa manera, y para las personas que están en Colombia, si hay alguien de México, les explico, marcas como D1, que es un supermercado de marcas blancas, ni siquiera hace comunicación, pero la gente tiene un nivel de abstracción tan complejo de las marcas hoy en día que podría decir, ah, ok, aunque D1 no comunique nada y mañana quisiera hacer alguna comunicación, seguramente podría hablar de acercarle a las personas los productos de calidad de la manera más económica o lo que fuera. Entonces, no necesariamente el marketing hoy tiene que ver con comunicación, sino que tiene que ver con todas las acciones que genera una marca. ¿Sí? Ahora, este es el típico slide que vemos en las presentaciones de todos los presentadores de marketing del mercado, pero yo pienso que la voy a defender por una razón y es que son muy pocas las marcas que lo hacen bien, ¿sí? Entonces marcas como Netflix, marcas como Nike, como Patagonia, como Tesla, son el mejor ejemplo de entender a las personas y proporcionarles a través de sus marcas, sus productos, sus servicios, esa coherencia acerca de el consumidor está en la mitad. Entonces, todo lo que hace Netflix, o sea, sean sus campañas de comunicación, sus nuevos productos o lo que fuera, está enfocado a tener una experiencia mejor que la que tienes en televisión, ¿no? En el caso de Nike, pues es un propósito mayor, digamos. Sí, vendes tenis, sí, vendes artículos deportivos, pero en realidad todo lo que están comunicando con sus acciones, productos y etcétera, tiene que ver con empujar a la gente a ser más atleta, ¿no? En el caso de Tesla es como también, digamos, disminuir la operación y generar más confort para las personas. Y muy puntualmente el caso de Patagonia, pues está asociado con el medio ambiente y eso los lleva también a generar acciones que están en contravía como de calendarios comerciales y está muy bien. Entonces, esta evolución como de la publicidad es lo mismo que está pasando también en temas de creatividad, en temas de diseño, incluso en temas económicos, porque si se dan cuenta que todas estas nuevas empresas de economías creativas un poco se basan en eso, en tener al consumidor en la mitad y algo muy importante, pues, en crear un mundo mejor. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que ahora las mediciones que se hagan de las marcas en realidad tienen que venir acompañadas de un significado. Entonces ya no es esta lectura del dato por el dato o del logro que generó la compañía por el logro de la compañía, sino que esto tiene que representar algo también en las convicciones de las marcas y de las empresas. Y eso, por supuesto, les genera un significado mayor, ¿no? Un impacto mayor. Entonces, ya yéndonos como mucho más a los datos, entonces si esta es la nueva tendencia del mercado, si las marcas quieren entregar discursos que son relevantes, discursos que son interesantes, ¿no? Cosas que súper conecten con cómo son las personas, pues hay claramente como un divorcio entre la forma en que estamos estudiando los datos y la manera como estamos construyendo marcas. Entonces, son dos tendencias que están al mismo momento en el mercado, así Big Data, tarará, pero también marcas humanas y esas cosas parecieran no tener como, parecieran no tener como algo que los una. Entonces, les doy un ejemplo. Ya les hablaba como de Nike quiere tener más atletas, entonces aquí un poco la reflexión es, si el propósito de Nike es generar acciones o productos, o servicios que hagan que las personas se atrevan a sacar el atleta que traen dentro, ¿ustedes creen que eso debería medirse con un like? Caso de ejecuciones en redes sociales, ok, sacamos nuestro video, like, ¿no? O sea, si mi objetivo en la vida es hacer que más personas sean atletas y por ende usen mis productos, pues un like en realidad no me dice nada del objetivo que yo tengo con un específico mercado. O por ejemplo, vamos a hablar de ordenación de medios. Entonces, ¿será que si mi objetivo es que más personas sean atletas, es suficiente tener una segmentación por deportes? Ok, si cualquier persona interesada en deportes creen que querría ser un atleta, entonces son más o menos son reflexiones que yo les hago, ¿no? O por ejemplo, uno podría innovar para ellos preguntándoles qué les gustaría tener o preferiblemente observándolos y escuchándolos acerca de lo que les gustaría tener, ¿sí? Entonces, es como un poquito como para mostrarles cómo es que está el mundo de los datos hoy, cómo los estamos usando hoy, pero pues la buena noticia es que los datos digitales pues no nos sirven solo para eso, sino que nos sirven para mucho más. Y aquí nuevamente conecto con lo que les decía. Si las marcas de hoy quieren generar confianza, que eso se puede traducir a un tema de servicio al cliente, o sea, cuando tú tienes plataformas de servicio al cliente, en realidad estás brindando temas de confianza. O sea, en el momento que contrataste mi servicio, pues yo te estoy dando la confianza de que en cualquier momento, con cualquier inconveniente que tengas, puedes venir a hablar, ¿sí? Temas de significado que están muy conectados con el propósito que ya les hablaba, pero también que todo lo que haga esté como en línea con eso que yo quiero ser, ¿sí? Estas tres cosas no se logran con la definición actual que tenemos de Big Data, estas cosas se logran con Human Data, que es de lo que les vengo a hablar. Entonces, para no hacerlo más largo, Human Data se trata de rediseñar esa conexión que tenemos con los datos. Y la forma en la que se rediseña eso es poniéndoles empatía. Esto, para que sea como más fácil de entender, es como cuando nos sentamos con un consumidor a hablar con él, ¿no? Para hablar con él sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de preconcepto, sin tener en cuenta quién soy yo respecto a esa persona, sino sencillamente con la capacidad de percibir, de comprenderlo, de entenderlo, de ponerse en sus zapatos y entender un poco la experiencia que esas personas viven, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos como una escucha activa de un consumidor y es exactamente lo mismo que lo que tenemos que hacer con los datos, ¿no? Entrenarnos para hacer una escucha activa y empática de los datos. Entonces, básicamente, es como tener los datos de un lado, tener, si quieren llamarse a sí mismos, el algoritmo humano de otro lado, que es la parte empática, y al final es que obtiene resultados de Human Data. ¿Esto para qué nos funciona? O sea, ya les voy a hablar de una herramienta de pensamiento con la que se puede hacer Human Data, pero lo que quiero que entiendan es que primero, esto nos ayuda a aumentar la perspectiva precisamente por los sesgos que les estoy hablando. O sea, a veces llegamos a entender un dato con nuestra única realidad y la verdad es que nuestra única realidad como investigadores es muy pequeña. También eliminar la literalidad, o sea, a veces decimos, no, pues el dato dice que subió, ¿no? Y no entendemos nada más allá que subió, ¿no? O sea, hay muchas cosas alrededor de cómo se comporta un dato y que nos dicen más cosas de las personas.
Y al hacerlo de esa manera también eliminamos como el uso instrumental que tienen los datos, ¿no? De rellenar espacios nada más como sin entender lo que nos quieren decir. Entonces, antes de pasar a la herramienta, varias cosas que son importantes para esta metodología. Primero, los datos en sí mismos no nos dicen nada. O sea, que si estamos acostumbrados a esos slides que están llenos de gráficas y gráficas y gráficas sin análisis, en realidad no estamos haciendo nada con esos datos, ¿sí? Lo segundo, para el caso específico de datos digitales, tenemos que entender que no son solo números que nos hablan de resultados, sino más bien huellas que están dejando las personas a través de, ¿no? Como de sus diferentes navegaciones. Y esas huellas hablan de comportamientos detrás que hay en cada persona. La otra es, y esto pasa muchísimo en publicidad, no sé si hay gente de marketing, si puedan decir lo mismo, pero tomar la parte por el todo. Entonces, como la gente en Twitter dijo esto, entonces el consumidor, ¿no? O sea, como tomar una sola cosa que viene de una única fuente como la verdad absoluta acerca de un consumidor, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. También que de acuerdo a la fuente de donde estamos extrayendo datos, pues esto significa algo completamente opuesto. A mí me gustó mucho esta fotito que les voy a poner acá, donde dice, ok, así soy yo en Instagram, ¿no? O sea, soy como el viajero del mundo y lo que sea, pero en Twitter soy esta persona que está gritando, o sea, soy la persona que bota la piedra y esconde la mano, ¿no? En LinkedIn, entonces soy la persona más ejecutiva del mundo y pues el in real life, ¿no? O sea, soy otra persona. Entonces también entender de dónde viene la información basada en una caricatura como esta. O sea, estamos hablando con la base de datos de los consumidores de mi marca, entonces más o menos entiendo qué tipo de personas son, pero si estoy trayendo información de un listening que se hizo única y exclusivamente en Twitter, entonces tengo que entender que las personas en Twitter tienden a ser de una manera u otra, ¿sí? Entonces, y por último, pues los datos no caen de los árboles, le pertenecen a alguien. O sea, literal, esto se conecta también con no tomar la parte por el todo. Y es que también quiénes son esas personas. Nuevamente quiero ir como a Twitter, ¿no? Twitter serían personas que son generadores de contenido. O sea, nosotros no podríamos hacer conclusiones acerca de, qué sé yo, de papás, algo así, que son como personas que están en redes sociales más como para hacer vigilancia de su familia que para generar contenidos a partir de una escucha que viene de personas que tienen un comportamiento en específico. Ok, entonces la herramienta se basa como en 4 tipos de preguntas que nos debemos hacer cada vez que nos enfrentamos a un dato. La primera de ellas es la fuente. Entonces, siempre que estemos enfrente de unos datos, ya les digo, pueden ser de bases de datos, de cifras de ventas, de CRMs, de redes sociales, de aplicaciones que tengamos de marcas, siempre preguntémonos cuál es la fuente. O sea, cómo está la persona, cuál es la disposición de la persona cuando está dejando un dato. Nuevamente, el caso de Twitter es muy claro. O sea, a lo mejor cuando estoy dejando un comentario en Twitter, pues estoy queriendo sonar como el más listo, como el más irreverente, como el más peleón, ya saben. Luego, si estoy en Facebook, a lo mejor estoy buscando mostrar la mejor parte de mi vida, pero no estoy queriendo mostrarlo del todo. Pero si quiero ir a una aplicación tipo, no sé, alguna aplicación que mida cuántos kilómetros estoy haciendo de ejercicio, a lo mejor lo que la persona está buscando cada vez que use esa aplicación para medir su performance es literal ir como construyendo su propio progreso alrededor del deporte, ¿no? Entonces, imaginen que tienen un dato, primera pregunta que se tiene que hacer, fuente, ¿no? De cuál es la fuente. Luego, como el segundo paso es preguntarse en qué momento pasó esto. No es lo mismo un dato que sucedió, a ver, en este año, ¿sí? No es lo mismo un comportamiento de unos consumidores en una plataforma digital de este año respecto al año pasado o respecto al año antepasado. No solo por la desactualización digamos, de la información, sino sobre todo por las cosas que están pasando en el mundo. Les doy un ejemplo y de hecho tengo un ejemplo más adelante para que lo puedan entender mejor. Si uno se preguntara en este mes qué tan cercana está la gente a la temática LGBT
y bueno, ustedes sabrán mejor cómo está la sigla ahora, pero seguramente vamos a ver muy activa la conversación o vamos a encontrar muchas búsquedas en Google que tienen que ver con LGBTI. Y resulta que si hiciéramos ese mismo análisis en diciembre o en el lapso de un año completo, no sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con las preguntas de tiempo real? Tenemos que entender si hay algún factor externo que está afectando el comportamiento de los datos que estamos viendo, según el tiempo en el que sucede, ¿sí? Segundo filtro de preguntas. Tercer filtro de preguntas es a quién representan. Y aquí, a quién representan más allá de como grupo de personas o como comunidad, me refiero a, esto es Colombia, esto es México. Me gustaría darles un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa de fajas, de esta faja colombiana que esculpe el cuerpo, ¿no? Entonces, si estamos leyendo datos que representan a Colombia, entonces seguramente en Colombia las fajas son muy populares, pero no podemos tomar nuevamente la parte por el todo y decir, ah, mira, de mi estudio de Colombia, donde las fajas son muy populares, porque es un contexto en el que las colombianas buscan belleza, en el que las colombianas normalmente están en la búsqueda de X, Y o Z, podamos llevarlo también a un mercado diferente, porque no es el mismo contexto. Entonces es muy importante también entender culturalmente cómo se conecta el dato con su contexto, ¿sí? Y hay una cuarta herramienta como de tipos de pregunta que se deben hacer y es ¿qué otros aspectos impactan? ¿De qué voy con eso? En algún momento tuve que hacer un proyecto que tenía que ver con gasolina, o sea, la verdad muy difícil como obtener datos, sobre todo de consumidor, que abiertamente hablara de temas de gasolina, muy poco, ¿sí? Pero cuando empezamos a entender que la gasolina no solo impacta la compra de gasolina, sino que también impactaba temas de movilidad, de tráfico, de subcomunidades dentro de la movilidad, ¿no? Entonces, o sea, la gente que tiene camionetas, la gente que tiene bicicletas, la gente que tiene motos. Entonces, entiendes que un dato en realidad tendría también o se podría conectar con algunas variables que normalmente no estaríamos acostumbrados a cruzar, razón por la cual estas son como los 4 puntos de partida, pero en realidad ustedes pueden hacer análisis de cualquier correlación de estas cosas, ¿sí? Entonces, el primer caso, y un poco aquí les voy a ir como poniendo en práctica la metodología. Este caso 1 lo puse en mi Instagram de Human Data, es el de colombianos versus mexicanos, pero les explico metodológicamente. Si hiciéramos un análisis por fuente, entendemos que las personas que están googleando algo no tienen no se sienten señaladas de ninguna manera. Es decir, todo lo que se está buscando en Google o todo lo que una persona busca en Google es completamente transparente. Es tan transparente que lo que buscas en Google son cosas que no le preguntarías a otra persona, ¿no? Entonces el ejemplo que pongo es, si yo tengo caspa, entonces por supuesto voy a Google antes que preguntarle a mi mamá o a mi esposo o a lo que sea. Si yo creo estar embarazada, entonces voy primero a Google, o sea, ni siquiera voy primero a donde mi amiga, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es el fenómeno de cómo cuando una persona deposita un dato en Google, ¿en qué disposición está? Está en este tipo de disposición, ¿sí? Entonces el ejercicio que se hizo para que se pregunten mexicanos versus colombianos, literal fue poner en el cajón de búsqueda de Google, para que esto otro completara, que se preguntaban mexicanos versus colombianos. Entonces, los que ya lo han visto, si no, igual voy a pasar rápido por los mexicanos se preguntaban así, o sea, literal, ¿por qué los mexicanos somos chingones? Seguido de, ¿por qué los mexicanos somos mestizos? Seguido de, ¿por qué los mexicanos somos chaparros? Bueno, un desmadre y tan guapos, ¿sí? En Colombia, al mismo tiempo, pero Google Colombia, ¿por qué los colombianos somos pobres? ¿Por qué los colombianos somos tan pobres? ¿Por qué los colombianos somos así? ¿O por qué los colombianos somos indisciplinados y corruptos? Si aquí estamos diciendo cuando una persona está en Google, no se siente señalada, está como en la habitación infinita, nadie la está mirando qué está buscando, y esto es lo que busca cada persona, entonces lo que nos hace ver como este primer caso es que esto nos muestra como la autopercepción que tienen los colombianos y los mexicanos de sí mismos, ¿sí?
como esto es un sistema autocompletado, o sea, esto no lo busqué yo a propósito, sino que yo puse colombiano, porque los colombianos y solito él se completó, ¿no? Entonces aquí vale la pena hacer como algunas conexiones de otro tipo de datos, como los que les decía de carácter cultural. Yo por ser colombiana lo enfoqué hacia allá, ¿no? Entonces México, una súper buena autopercepción, aquí un poco el chiste, ¿no? Después de todo no está tan mal tener algunos pecadillos. Yo que vivo en México sí que puedo decir, no se sienten mal, no se sienten menos, no, no como nos sentimos los colombianos algunas veces, ¿sí? Mientras que en Colombia lo que estamos buscando de nosotros mismos, o sea, pareciera que lo está buscando nuestro peor enemigo, ¿no? Y por esos días, y aquí vendría a jugar el tiempo real, estaba pasando que nos acababan de multar la venta de empanadas en la calle porque alguien estaba corriendo en la terminal de buses, entonces se fue a la cárcel, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, son cosas que en el tiempo real estaban sucediendo y que nos bajaban un poquito la moral y que probablemente impactaran estas búsquedas que ustedes ven acá. El que lo quiera ver al detalle porque tiene como unas reflexiones, está en mi cuenta de Instagram. Un segundo caso, y nuevamente como de análisis de fuente, es no creas todo lo que ves en redes sociales. Y esto es súper actual y súper Black Mirror, si quieren verlo así, porque la verdad es que redes sociales han creado fenómenos como las fake news, como las conspiraciones de YouTube, ¿no? Casi que todo lo que consumimos en redes sociales podría ser mentira y lo sabemos, ¿no? Entonces, la cruda realidad para empezar a analizar el dato, ¿no? Eh, este segundo caso viene como de analizar justo, queríamos entender qué tan sensibles estaban las personas, estos son datos de México, respecto a la polución de plástico en los mares, ¿no? O sea, apartamos de un dato duro, para 2050 habrá más plástico que peces en el mar, wow, terrible, entonces vamos a ver cómo se está comportando la conversación de las personas. Estas, nuevamente acuérdense que Google tiene que ver con las búsquedas que yo hago en secreto donde nadie me está viendo. Y entonces, pues a nadie le diría que yo solo me preocupo entre mayo y junio, porque pues en diciembre y en junio estoy feliz en la playa de vacaciones, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice esta gráfica. Ah, mira, polución de plástico, ¿sí? Son búsquedas que en mayo y junio, que es el mes de los océanos y demás, se incrementan muchísimo, pero que en meses como julio y diciembre, donde la gente está despreocupada, donde la gente está de vacaciones y probablemente están en las playas, pues es cuando menos les importa, ¿no? Esto contrastado con un listening que hicimos en Twitter acerca del mismo tema, nos mostraba más o menos el mismo comportamiento. Entonces, si tenía que ver con plástico y océanos, el día de mayor número de menciones, por supuesto, era el Día Mundial de los Océanos, porque como dicen en México, hay que montarse al tren del mame, ¿no? Es montarse como en la fecha comercial donde exactamente todas las marcas están hablando de esto, ¿sí? Entonces, si lo viéramos solo en el periodo de tiempo, que era en junio, que era lo que yo les hablaba hace un rato, entonces diríamos, sí, las personas están muy preocupadas. Pero cuando lo vemos a lo largo de un comportamiento de un año completo, entonces vemos que es más una pose de redes sociales, decir que me preocupo por el medio ambiente, ¿sí? Pero quisimos ir como un poquito más profundo. Entonces, otros análisis de lo que les decía yo de la fuente. Entonces, ¿en qué disposición está la persona en Twitter cada vez que escribe algo, ¿no? Y aquí podríamos decir que Twitter está lleno de ciudadanos preocupados, ¿no? O sea, ciudadanos que están escandalizados, ofendidos, ¿no? Que esto es muy la dinámica de esta red. Y lo que hicimos fue sacar una muestra de la cantidad de conversaciones que hubo y lo que fue súper impactante es que del 100% de conversaciones, 98% justo eran súper discursivas, así como hay que dejar el plástico, hay que hacer esto, ¿no? Hay que ser más ambientalistas, los gobiernos tienen que, ¿no? O sea, como un poco muy regañones la conversación, pero solo 2% del 100% de la conversación en realidad estaba buscando o estaba evidenciando que ya estaba haciendo algo. Les pongo 3 ejemplos acá, ¿sí? Me sentí muy bien ayer ayer en el trabajo porque se terminaron las bolsas y ayer no había y en todo un día no di ni una sola bolsa y ayudé al planeta. Empecé el año bien con pie derecho, ¿no? Alguien como trabajando en el Oxxo.
O el osito le dice adiós a plástico, o un granito puede hacer la diferencia. O sea, alguien que sí estaba haciendo, como mostrando evidencia de que sí estaba haciendo algo y no estaba como en el discurso preocupado. Entonces aquí la conclusión fue muy clara. O sea, seguramente si hubiéramos recibido este brief, pensaríamos que la gente ya está en otro nivel, pero no lo está. Entonces acá la conclusión fue, tenemos la oportunidad de movilizar esa conciencia discursiva para hacerlo algo más tangible. Me gusta esta conclusión, sobre todo porque si quisiéramos luego medir la efectividad de la campaña, la manera correcta de medir que nuestro objetivo de campaña fue, o la manera en que la ejecutamos fue lo correcto, sería medir la cantidad de conversación discursiva versus tangible que hubo antes de la campaña y posterior a la campaña. Otro ejemplo de estas cosas de los filtros de realidad que nos generan las redes sociales. Este no tiene la evidencia porque es más un caso que yo les quiero contar. Alguna vez hicimos esto con Profamilia para un tema de embarazo adolescente. ¿Y qué pasaba cuando fuimos a estudiar las conversaciones de redes sociales? Todo parecía terrible, ¿sí? O sea, toda la gente escandalizada, exactamente el mismo caso que les acabo de mostrar de plástico en océanos. Pero la herramienta nos permitía ver las comunidades que estaban generando la conversación y esas comunidades eran, por un lado, los medios de comunicación, por otro lado, las entidades de gobierno, o sea, tipo alcaldías, gobernaciones, presidencia, y en ninguna de esas dos comunidades fuertes había verdaderamente usuarios. Fuimos a estudiar videos de reggaetón y ahí nos dimos cuenta que las niñas estaban locas desde muy chiquitas, o sea, fue un asunto más etnográfico, donde vimos que efectivamente, pues sí estaban súper metidas en temas de sexo, y luego no buscamos las palabras embarazo adolescente, ¿no? Sino no buscamos la manera correcta de decirlo, sino, digamos, la manera mucho más calle de hacerlo, como preñadas o cosas de ese estilo. Y la verdad es que lo que encontramos en su momento fue muy interesante porque eran fotos de niñas, o sea, hileras de personas de 15, 14 y 13 años, todas embarazadas, felices, mostrando sus barrigas. Entonces, y ahí pues la conclusión fue otra, ¿no? Entonces, siempre, y sobre todo con redes sociales, siempre que nos metamos a hacer investigaciones que están basadas en datos sociales, tenemos que tener en cuenta estos filtros de realidad. Vale, ahora les quiero mostrar un caso 3 porque también este uso de la data a mí me ha parecido muy revelador para encontrar oportunidades de innovación, porque la innovación ahora mismo es algo como invisible a los ojos, ¿no? O sea, como que uno siempre está pensando que tiene que revolucionar al mercado completo, no, ya no soy una compañía de lácteos, ahora soy una compañía tecnológica, ¿no? Y ese tipo de cosas que son súper extremas, cuando a veces la innovación está súper cerca, si leemos con empatía los datos. Esto es un caso un poquito viejo, y si por aquí anda Luzda, que creo que iba a estar, se acordará. Esto fue digamos que un ejercicio proactivo que hicimos para una compañía de lácteos en Colombia. Y les quiero poner un poco el contexto, que era la tercera bolita de la metodología. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de leche, ¿no? La industria de los lácteos que en los 80s fue tan famosa y tan relevante y tan importante en el mundo entero que muchos de ustedes recordarán que las cajas de leche o las bolsas de leche servían para buscar personas desaparecidas, ¿no? O sea, el alcance de la leche a nivel población era increíble, tanto así que se convertía como en un canal de comunicación. Pero eso fue en los 80s. Si vamos a mirar cómo están ahora las cosas, pues caso Colombia, que aquí la verdad es que como esto lo presenté en Colombia, que están casos de Colombia, la, el crecimiento que vienen teniendo las bebidas de origen vegetal es altísimo. De hecho, creo que por aquí está el dato, 45% de la categoría lo representan las leches de almendras. Entonces estamos en un momento donde en Colombia específicamente pesa muchísimo el origen de la leche que se está tomando y muy específicamente como estas leches de origen vegetal vienen como haciéndole una disrupción a la categoría. Entonces, si lo viéramos de esa manera, y eso viene pasando desde hace un par de años, incluso desde que hicimos esto que les voy a mostrar, si hablamos de leche y estamos buscando cosas que tienen que ver con leche,
en redes sociales que son abiertas, entonces de entrada tenemos que saber que la leche está satanizada y que el consumidor de leche que naturalmente está hablando acerca de su gusto por la leche, o sea, es verdaderamente, como lo puse acá, un consumidor con huevos, ¿sí? O sea, si todo el mundo me ve mal porque tomo leche y aún así me atrevo a decir qué ganas tengo de un vaso de leche, pues verdaderamente es un consumidor de leche, ¿sí? No es alguien que está migrando entre una y otra, sino no, sigue muy, muy constante en su consumo. Entonces, basados en esto, pues quien hiciera cualquier comentario en Twitter asociado a la leche, pues no tendría ningún problema con aceptar su indulgencia. Por lo tanto, bueno, leche, entendido como yogures, quesos, bueno, todo lo que tuviera que ver con lácteos. Y aquí decían, ¿no? Así que ganas de, que antojo de yogur y Oreo, ¿no? Ah, sí, yogur y cereal, porque esto también estaba coincidiendo con una tendencia que había en su momento como de comer proteína. Entonces también la gente tenía un montón de dudas acerca de si la leche podía contar con proteína. Ahora, lo interesante de esto no fue decir que la gente que tomaba leche no tenía problema en mostrar su indulgencia, sino que de hecho, y esto lo hicimos para Alpina, lo puedo decir porque es un webinar, lo hicimos para Alpina, lo interesante de toda esta conversación no fue la conversación como tal, fue otro patrón que detectamos dentro de esta conversación, que era la hora. Ah, ustedes ven acá el Instagram está un poco desactualizado, pero porque es un ejemplo un poquito viejo. Aquí las cosas que tienen en común estas conversaciones, tanto en Instagram, que fue más etnográfico, como en lo que nos mostraba Twitter, era esto, ¿no? Conversaciones de las 9 de la noche, de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, de las 2 de la mañana, de las 3 de la mañana. Es decir, que había una predisposición de las personas a tener un antojo asociado con la leche en la noche o en la madrugada. Entonces, nuevamente la innovación que está invisible a los ojos, ¿sí? Si la gente quiere leche en la noche o en la madrugada, entonces no querrían un producto especial para eso. Y literal nosotros decíamos, imagínate si pudiéramos tener un Bonjour Night, ¿no? Que responde como justo a esas cosas que las personas están publicando a través de sus, pues de las huellas que dejan, pero que de pronto la marca no había visto. Entonces, ya para cerrar, el futuro del marketing es algorítmico, pero también el cerebro de los consumidores. Entonces, estas cosas que nos dicen de el mundo según Amazon, así como que un día Amazon sabrá en qué momento estás embarazada, un día sabrá Amazon, la verdad es que las personas también lo esperan. O sea, no es solo como algo maquiavélico de un e-commerce, sino que las personas ya se molestan cuando cuando las plataformas no les permiten personalizar o cuando una plataforma o cuando una publicidad, como que, ¿por qué me está llegando esto a mí? ¿No? O sea, no es solo el marketing, no es solo las tendencias de marketing, sino también los consumidores se mueven hacia allá. Los datos digitales, como una gran idea de investigación, no solo de optimización, se los dije de inicio y digamos que sigo pensando que así es, o sea, Human Data se trata justo de eso, de usar datos digitales para investigar personas. Tercero, si sabemos cómo leer los datos, el ejemplo específico que les di de la campaña de polución de plástico, también sabremos cómo medir correctamente nuestras acciones. Entonces, no será cuántos likes tuvimos en nuestra campaña de plástico, sino cuántas personas logramos movilizar de conversaciones discursivas a conversaciones donde muestran acciones tangibles. Y todo esto haciéndolo siempre con empatía al medio. Y ya, parte de mi propósito también, porque les estuve hablando de propósito, es que 1 millón de personas, que con ustedes ya seríamos 40, aprendan a hablar este idioma de los datos y podamos como obtener mejores cosas de las personas, de las ejecuciones que hacemos con nuestras marcas y de las ejecuciones que hacemos con compañías. Y pues bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por asistir a este webinar. No supe si podían comentar por acá, la verdad es que estoy probando esta plataforma, pero me encantaría que me escribieran a Human Data con sus comentarios. Si quieren hacerme preguntas, no está acá mi email, pero se los voy a dar, lorenza.dc@gmail.com. Si quieren hacerme alguna pregunta, igual lo pueden hacer por la cuenta de Instagram, pueden visitar mi página web y muchísimas gracias por estar en este webinar hoy.